Bueno, muy buenos días, un cordial saludo a quienes se van conectando o nos van a ver a partir de esta transmisión en nuestro canal de YouTube, en el marco de nuestra Escuela de Gobernantes Innovando en la Política, que este año está dirigida tanto a candidatos como a gobiernos salientes. Hoy nos acompaña María Andrea Rosso con un tema muy importante para la construcción también del programa de gobierno, que es la mención que está haciendo Colombia Líder en los candidatos en el marco de la Escuela de Gobernantes, y es incluir unos temas que son de vital importancia para los territorios, como lo es el catastro multipropósito y todo el tema de ordenamiento territorial y el plan de ordenamiento territorial, que en suma es la organización también del territorio. Nos acompaña María Andrea Rosso Medina, ella es arquitecta, eh, es especialista en alta gerencia y dirección y administración, es magíster en geografía, ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. Ha trabajado como profesional en catastro, ha sido perita evaluador externo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ha trabajado en la alcaldía de Soacha, en la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y actualmente es asesora permanente en el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi. Entonces le damos la bienvenida a María Andrea. María Andrea, buenos días. Muy buenos días. Listo, María Andrea. Pues entonces podemos dar ya inicio al espacio. Perfecto. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Y lo primero, pues sin duda alguna, es preguntarnos que cuando nos invitan a hacer ordenamiento territorial, bien sea como habitantes de un territorio, uno identifica claramente su rol y es precisamente no solo participar escuchando, sino realizando aportes en virtud de las realidades que vivimos en el marco del ordenamiento territorial. Y cuando nos invitan en el rol como servidores públicos, bien sea como alcaldesas, alcaldes, gobernadores, gobernadoras, concejales, pues la primera pregunta que nos hacemos realmente nos exige un minuto de silencio y pensar, ¿cómo hacemos ordenamiento territorial? Esta sesión está muy orientada precisamente a hablarles un poco del ordenamiento territorial y al principal instrumento de gestión, que son los planes de ordenamiento territorial. Lo primero es reconocer el ordenamiento territorial como ese instrumento de planificación y gestión del territorio, en el cual a través de su implementación podemos atender aquellas dificultades que muy seguramente todos reconocemos y que podemos evidenciar a través de estas imágenes. Por ejemplo, el tema de la pérdida de los suelos de protección frente a nuestros recursos hídricos, asentamientos humanos en condiciones de desigualdad frente al acceso de servicios públicos, vías, movilidad, fenómenos como el cambio climático, la misma pobreza. Sin duda alguna, el ordenamiento territorial por sí solo es un reto para la gestión pública. Entonces, los invito cordialmente a que profundicemos un poco sobre reconocer y concientizarnos sobre las realidades de los territorios, de nuestros territorios, de sus territorios, porque independientemente de la escala en la que lo estemos abordando, seguramente hay grandes diferencias en diferentes componentes. Lo importante es eso, reconocerlos y concientizarnos de las diferentes realidades. Recordemos que tenemos una línea base de referencia para empezar esa labor y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 17, en el cual tenemos no solo la definición perfecta de su alcance, sino unas metas y unos indicadores. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron formulados de manera integral, es decir, recogen las principales dificultades y las realidades de nuestros territorios. Por lo tanto, nos sirven de referencia para empezar a reconocer, a identificar y estructurar cuáles serían esas formas de intervenir en nuestros territorios. Para empezar, vamos a tratar de identificar cuál es nuestra primera unidad de intervención y es, bueno,
¿Qué es el territorio? Muy seguramente vamos a ver esta gráfica que se encuentra como por capas y es empezar a reconocer que es un espacio geográfico que ocupa la superficie de la Tierra en una proporcionalidad diferencial, ¿cierto? De cada territorio, pero que sobre él hay una serie de actores vivos o no vivos que interactúan de manera permanente. ¿Cómo explicamos esto? Entonces tenemos personas, seres vivos, animales, plantas, ¿cierto? Que adicionalmente ocupen o comparten espacios, por ejemplo, con... Espera que está pasando el de la mazamorra. Para empezar, es importante que converjamos en un concepto sobre el cual vamos a abordar el ordenamiento territorial y en este caso, pues el territorio, el cual es un espacio geográfico, es decir, ocupa una proporción sobre la superficie de la Tierra, pero tiene una interacción de diferentes dinámicas y actores, o sea, elementos vivos, elementos físicos los cuales podemos empezar a identificar de esta manera. Por ejemplo, las personas, los seres vivos, la vegetación, nuestros ecosistemas, que también convergen con elementos como infraestructura vial, ¿cierto? Que también convergen con asentamientos humanos, bien sea lo que denominaríamos barrios o parcelas o condominios o la vivienda de nuestros campesinos o de nuestros territorios indígenas. También tenemos unas condiciones propias físicas como es la topografía, como es el clima y en últimas todas esas interacciones y todas esas relaciones de manera vertical u horizontal es lo que permiten el desarrollo o más bien la producción de ese espacio geográfico. En síntesis, es esa dinámica permanente entre los sistemas sociales naturales, los sistemas sociales humanos y los sistemas sociales artificiales. Cada actor, cada sistema confluye, interactúa de manera diferente, con diferentes intereses. Por lo tanto, esa realidad territorial es compleja, pero para eso tenemos un instrumento que nos permite abordar el ordenamiento territorial, no solo para poder identificar, sino armonizarlo con las realidades de los intereses de nuestros territorios. ¿Cómo vamos a abordar ese instrumento de planes, esquemas básicos de ordenamiento territorial? Y para esto, sin duda alguna, ustedes van a encontrar muchísima información frente a esos marcos jurídicos, metodologías, técnicas de cómo estructurarlos. El objetivo de esta sesión es irnos en esos tips en 3 líneas: las dificultades, los retos y las acciones que recomendamos iniciar. Muy seguramente acá faltarán muchísimas y más aún en esas líneas de innovación en que la sociedad nos hemos venido desenvolviendo. Por lo tanto, son líneas de referencia y recomendaciones. Vamos a iniciar una de las primeras etapas, que es el hecho de estar ya en el marco como servidores públicos, y es en esa caracterización, en ese contexto de cómo están nuestros planes de ordenamiento territorial. Ahí tenemos que las principales dificultades en ese proceso de caracterización es que no sabemos a qué vigencia, a qué estado de vigencia se encuentra el plan de ordenamiento territorial. Hay que evaluarlo. Tampoco sabemos el tipo de revisión. ¿Se trata realmente de una actualización, de una modificación? Eso debemos evaluarlo. Y adicionalmente tenemos como dificultad que los costos de formular o actualizar un plan de ordenamiento territorial pueden llegar a superar la capacidad administrativa o financiera de la entidad territorial. Por lo tanto, se convierte en un escenario un poco complejo desde la administración pública abordar cómo este instrumento nos puede llegar a emplear en el marco de nuestra gestión pública. El principal reto, primero, es reconocer la importancia del instrumento, reconocer que este instrumento entre el marco del ordenamiento territorial nos permite identificar
las dimensiones y que es un instrumento que debería estar articulado en el marco de nuestros planes de desarrollo municipal. Por lo tanto, la acción que debemos implementar, una de las primeras, es identificar esa necesidad en virtud de esa dificultad, en ese reto y tomar la decisión de iniciar con el marco de la formulación general, la actualización o modificación de nuestros planes de ordenamiento territorial. Una vez contemos con los recursos, ya hemos identificado claramente esa necesidad. Lo primero que debemos hacer es el prealistamiento para iniciar esa etapa de ajuste, adopción o actualización de nuestro plan de ordenamiento territorial, para lo cual debemos empezar a buscar esos antecedentes de cómo otras entidades de pronto han iniciado esa etapa precontractual o contractual para poder contar con el instrumento técnico. ¿Por qué? Muy seguramente al interior de la administración nos vamos a dar cuenta que el recurso humano vigente no cuenta con las capacidades técnicas para abordar la estructuración que amerita este instrumento o las capacidades jurídicas para comprender cuál es la mejor manera de hacerlo. Generalmente siempre se piensa en un consultor externo. Sin embargo, aquí ya paso a los retos y es que la administración municipal debe converger en un liderazgo para que el instrumento, independientemente de la modalidad en la que lo queramos estructurar, es decir, a través de consultores o a través de contratistas especializados, independientes, pero debidamente articulados al interior de la administración, la convergencia de ese liderazgo recae, si bien es cierto, en el alcalde o en el secretario de planeación. Es importante que todos los secretarios de despacho, el consejo municipal, veedurías ciudadanas, todos converjan en ese acompañamiento y liderazgo para generar la información o la estructuración más adecuada para llevar a cabo el instrumento. En este caso, ¿cuáles serían las acciones? Sin duda alguna, es la gestión y es la definición del alcance técnico o qué etapa vamos a desarrollar en estos primeros 6 meses o en el primer año. Es decir, estructurar adecuadamente un plan de trabajo y que nos permita estar siempre articulados con los diferentes actores, bien sea por los procesos de diálogo, participación o gestión de información. En esta etapa de evaluación, después de conformado ese equipo técnico, equipo consultor, de que todos los líderes, secretarios, directores hagan parte de esta gran apuesta que es contar con un instrumento de ordenamiento territorial que permita nuestra planificación y gestión del territorio, lo primero que debemos es identificar el estado de avance de trazabilidad del expediente municipal. En ese documento, muy seguramente debemos encontrar la información de cómo ha venido evolucionando el territorio en el marco de ese plan de ordenamiento territorial que esté vigente. La principal dificultad es que exista el documento como tal, que existan las evidencias, que exista esa matriz de seguimiento. Entonces, el principal reto es, una vez exista este documento, es identificar la calidad de la información que se ha venido registrando y monitoreando a través de ese expediente municipal. En caso dado, como acciones, tendríamos entonces que entrar a reconstruir y a armonizar esa información con el enfoque a tener una visión integral del estado actual de nuestros planes de ordenamiento territorial. Una vez contemos entonces con esta primera fase de evaluación, pasamos a la de diagnóstico. En esta fase de diagnóstico, las principales dificultades es que no contamos o se han generado estudios que muy seguramente han perdido vigencia o no contamos con dichos estudios. Por ejemplo, el tema de riesgo, el tema de cartografía, el tema del inventario o el censo de asentamientos humanos de origen informal. Tenemos dificultades en la identificación de los principales actores del municipio que convergen en el marco del ordenamiento territorial, en ese relacionamiento, en ese ejercicio de construir gestión pública, en ese ejercicio de la gobernanza con los principales actores territoriales. Y muy seguramente también vamos a tener como dificultad la falta de apoyo
de pronto a nivel interinstitucional o en la misma escala regional, porque no todos vamos en el mismo ritmo y muy seguramente tampoco se han identificado esas líneas de financiación que permitan al ente territorial contar con recursos de gestión o de cooperación para poder adelantar o contar con esos instrumentos o información base para el diagnóstico. En este caso, ¿cuál es el principal reto? La gestión de la información. La gestión de la información. Todo tipo de información, cartográfica, demográfica, ambiental, en síntesis, todo lo que corresponde a la información geográfica del territorio. En ese orden de ideas, las principales acciones es generar la información. Y para esto podríamos contar con un insumo que es clave, que es el catastro multipropósito. El catastro con enfoque multipropósito es el principal insumo que genera información de calidad para la toma de decisiones en el marco de la gestión territorial. Hace parte o alimenta el sistema de administración del territorio, que es ese gran ecosistema de información donde todas las entidades vamos a converger en alimentar y contribuir con la información de nuestros territorios para la toma de decisiones o formulaciones de nuevas políticas públicas, programas, proyectos de diferentes escalas. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo es una de las grandes apuestas y es continuar con la implementación del catastro con enfoque multipropósito. Y las principales características para poder identificar el por qué es clave como insumo en el marco de nuestra formulación de ordenamiento territorial son estas. Primero, contiene toda la información sobre la situación legal e informal de los predios. Y acá hay una principal clave, la informabilidad. Muchas de las realidades de nuestros territorios es que contamos con asentamientos humanos de origen informal, que no tenemos el censo, no sabemos cuántas personas habitan, de cuántos predios, cuántas casas están presentes en ese territorio. El catastro con enfoque multipropósito nos brinda esa información y no solo es el inventario físico, también nos da ese valor del bien inmueble en esa condición de informalidad, lo cual le permitiría al ente territorial tomar decisiones, bien sea para hacer los procesos de formalización o legalización de esos asentamientos humanos. Una de las grandes apuestas y problemas que presentan nuestros territorios. Segundo, contiene información relevante de las características de los predios y sus mejoras, tipos de predios, tipos de características constructivas, usos, cuáles son esas dinámicas de nuestro territorio, somos más residenciales, somos más comerciales, en donde está concentrado los principales ejes comerciales de nuestra ciudad. Eso es uno de los insumos de este enfoque multipropósito. Tercero, integra la información del registro con el objeto de la propiedad, es decir, nos permite identificar la información o la relación del ciudadano con el predio, el que esté presente, que sirva como poseedor, como propietario. Y esto, pues sin duda alguna, un insumo clave para la gestión que vamos a adelantar en el marco del ordenamiento. Cuarto, asegura la consistencia y certeza de los datos de los predios en lo de su competencia, es decir, en el marco de un inventario, porque el catastro con enfoque multipropósito no sanea vicios de la propiedad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Nos genera esa información e insumos para que como administración pública podamos tomar acciones o focalizar programas y proyectos en virtud de los resultados y análisis de esa información que entrega el catastro. Quinto, integra sus sistemas con los demás de información de tierras, es decir, acá no solo es el tema de propiedad, también es el tema de los derechos, las responsabilidades y las restricciones. Porque recordemos que en el marco de la tierra hay una serie de interdependencias, de interrelaciones, como puede ser, por ejemplo, la convergencia en un mismo territorio de comunidades étnicas. Y esto es una de las grandes apuestas. Identificar, caracterizar, reconocernos para poder establecer esas realidades y posibles intervenciones en el marco armónico que debemos tener como ciudadanos colombianos. Sexto,
Adopta y preserva el principio de independencia legal, sin duda alguna. El catastro con enfoque multipropósito, es importante decirlo, no solo es de catastro como tal, también otras entidades adoptan el modelo del marco de su independencia y lo podemos emplear para diferentes enfoques, como es el ordenamiento territorial, como también puede ser el ordenamiento ambiental. Séptimo, facilita el acceso del público a la información del catastro. Uno de los principales objetivos no solo es contar con la información, sino también usarla y disponerla de manera pública para todos los actores y ciudadanos en general. Octavo, describe la realidad sobre el uso de la tierra. No solo es entonces qué está pasando encima del territorio, sino la clasificación y el uso. Cómo se están prestando esas dinámicas urbanas, esas dinámicas rurales que nos reflejan la realidad del territorio. Noveno, contiene información de los avalúos de los predios. Ese es uno de los principales puntos. Si bien es cierto, eso es una información, es un avalúo catastral, es una línea de referencia para la toma de decisiones en posible información o la gestión que tengamos que hacer con el marco del componente económico de nuestros territorios. Adicionalmente, que se convierte en la línea base para esa gestión fiscal o, por qué no, de implementar instrumentos de financiación del suelo y contar con esta información de referencia precisamente en los procesos de actualización, modificación o adopción de esos instrumentos. Luego de contar con esos insumos claves que nos puede otorgar el catastro o los diferentes estudios que se hayan adelantado, debidamente analizados, e inventariados, evaluada su calidad, seguimos con la etapa de formulación. ¿Y qué dificultades vamos a encontrar en esta etapa? Primero, muy seguramente, un liderazgo débil en el ejercicio propio de la formulación del plan de ordenamiento territorial. Por lo tanto, es importante que mantengamos una cabeza visible en todos los procesos o las diferentes etapas que tiene ese instrumento. La falta de participación. Es importante desde el momento cero siempre contar con la participación de los diferentes actores. No perder ese activismo, esa motivación. Y muy seguramente vamos a encontrar que después de analizar la información se identifican unas propuestas no sustentadas. Claro, si hemos venido haciendo un proceso de participación, la comunidad, los diferentes actores, desde su lógica, desde sus realidades, plantean muy seguramente proyectos o apuestas solo de su propio interés. No obstante, cuando empezamos a intercambiar con la información que contamos, con ese catastro, con esa cartografía, las lógicas de ese modelo de ocupación que idealiza de pronto la ciudadanía no coinciden con las capacidades del territorio. Es un escenario complejo. El principal reto, ¿cuál debe ser? Pues que sea una propuesta socialmente construida y viable técnicamente. ¿Cuáles son las principales acciones? En este caso, desde el principio, sin duda alguna, contar con un plan de trabajo orientado al aseguramiento del diálogo y la participación permanente sin perder la objetividad desde el componente técnico. En la etapa de concertación, tenemos como dificultad precisamente no lograr ese consenso. Adicionalmente a que se nos pueden dar unas debilidades administrativas, como por ejemplo, que se haya agotado el contrato del consultor y no hubiéramos logrado tener un documento técnico formulado para llevarlo a esa etapa de concertación. En este caso, ¿cuál sería el principal reto en esta etapa? Lograr la adopción de nuestros planes de ordenamiento territorial. Y una de las acciones a las que invitamos que por favor hagamos es estar retroalimentados permanentemente sobre ese plan de trabajo, esa evolución de los instrumentos de seguimiento o de participación. Recordarle a los diferentes actores de qué hemos hecho y cómo ellos han interactuado en las diferentes etapas, en la etapa de diagnóstico, en la etapa de formulación. Contar con esa trazabilidad que permita hacer memoria a los diferentes actores en los diferentes niveles para poder lograr ese consenso y que no se interprete que es un documento que ha nacido en un momento o un año después de haber iniciado su periodo de administración.
Una vez contemos con nuestra adopción de planes de ordenamiento territorial, sigue lo más importante, que es la implementación. Y las principales dificultades han sido, primero, tener desconocimiento sobre la estructuración de ese documento, porque no solo son las intervenciones físicas, ahí también se tuvieron que haber dejado reflejados esos instrumentos de financiación con los cuales podríamos llegar a materializar esos proyectos que se plantearon en esa etapa de formulación. También vamos a encontrar como dificultad la falta de visión en la gestión para financiar esos proyectos. Por lo tanto, uno de los principales retos debe ser materializar las apuestas de intervención. Y una de las principales acciones es fortalecernos como administración pública, en ese liderazgo y en esa manera de gestionar proyectos desde una visión integral del territorio. Si recuerdan, cada una de las dimensiones donde hagamos intervención muy seguramente está aportando al ordenamiento territorial. Es así como podemos lograr contar con esos instrumentos como una línea base y de apoyo para la gestión pública en el marco de sus planes de desarrollo. Ahora la invitación es ¿cuándo? Señores, en sus periodos de gobierno 2024-2027. Y lo más importante, de la mano de las comunidades, en un diálogo y participación social permanente con ustedes, los mejores gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, ediles, edilesas. Los mejores equipos de gobierno. Es la cordial invitación que les hacemos desde Colombia Líder. Bueno, agradecemos en nombre de nuestra Escuela de Gobernantes a María Andrea por habernos acompañado en este espacio, en este tema tan relevante para los candidatos y su incorporación en los programas de gobierno. Y invitamos a todos a que nos visiten en la página web www.colombialider.org y allí van a encontrar todas las presentaciones y las sesiones también en nuestro canal de YouTube de estos temas que son de vital importancia y relevancia para los candidatos en el marco de estas elecciones. Que tengan todos un feliz día y muchísimas gracias nuevamente a María Andrea. Un saludo para todos y presto siempre a acompañarlos en este gran reto con los mejores y las mejores.